Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, al equipo de la Hora de la Verdad y a todos los oyentes. Muchas gracias. Señor presidente, reconociendo, y habrá que decirlo, el esfuerzo que hace el gobierno por combatir el narcotráfico, lo cierto es que estamos invadidos por el narcotráfico. El norte de Antioquia, el Chocó, el Cauca, Nariño, Caquetá, el sur de Bolívar, estamos llenos de narcotráfico. Señor presidente, ¿podrá haber paz en Colombia cuando el narcotráfico está tan pujante como ahora? De ninguna manera, doctor Fernando. Esa violencia necesita combatirla con todo rigor. Yo me hago esta pregunta y quisiera que el gobierno hiciera una reflexión. El responsable del orden público es el gobierno. El narcotráfico es un tema de orden público. ¿Por qué la Corte Constitucional interfiere en la fumigación? Yo sí quisiera los juristas de la mayor ilustración nos dijeran cómo se puede prescindir de la Corte Constitucional para adelantar la fumigación. Esto es una tragedia para Colombia. Una Corte Constitucional frenando la fumigación y el país viendo que a pesar del esfuerzo de haber erradicado 130.000 hectáreas el año pasado, el tema de resiembra llega a mostrar que está el mismo hectareaje o algo más. Eso es una tragedia, doctor Fernando. El otro tema que ojalá el gobierno lo ponga en marcha cuanto antes, el sábado se lo comentábamos al doctor Archila, yo asistí a ese taller Construyendo País en Apartado, es buscar cómo se le paga al campesinado por cuidar el bosque. Yo creo que ese es un ingreso alternativo de la mayor importancia. Pero yo pienso que hay que llegar a un punto fundamental, doctor Fernández. ¿Por qué, siendo un tema de orden público, la Corte Constitucional se atraviesa para evitar que el gobierno avance en fumigación? La maldita institución, señor presidente, de los fallos modulados. Por eso, en el proyecto de reforma a la Administración de Justicia, que lamentablemente se hundió, que presenté con mucho honor, siguiendo sus instrucciones, estaba previsto que no habría más fallos modulados, porque a propósito de eso la Corte Constitucional hace de constituyente, hace de legislador y no de juez, y hace lo que le da la gana, como lo está haciendo también la Corte Suprema de Justicia, quien cambió todas las normas que existen desde tiempos inveterados sobre lo que son las mayorías relativas y las mayorías absolutas, y a nadie le preocupa, pero con tal de nombrar en la Corte enemigos suyos y enemigos del centro democrático, parece que todo estuviera permitido. Señor presidente, ese tema pues del narcotráfico es un tema crucial para la supervivencia del país, aun cuando ahora pareciera que las cosas van a cambiar, porque ya la necesidad de la aspersión aérea se lo dijeron al señor presidente Duque en inglés. Entonces, pues será que tenemos que hablar inglés para que entienda tanto el presidente Trump como el embajador de Colombia, de los Estados Unidos en Colombia, dijeron con toda claridad que aquí no vamos a salir del narcotráfico, sino con aspersión aérea. Nosotros agregamos además que con extradición, que con extinción de dominio express, de la que se habló tanto y no se hizo nada, es decir, con todos los instrumentos que se utilizaban, incluyendo, señor presidente, los bombardeos. Aquí en Colombia no volvió a haber un bombardeo desde aquel día en que fue bombardeado uno de los más peligrosos delincuentes de las FARC, que estaba acompañado por unas personas armadas hasta los dientes, de las cuales algunos resultaron ser menores de edad. Presidente, hay que defender las fuerzas militares, hay que protegerlas. Esto que acaba de pasar con la decisión de la escuela sobre la Escuela Superior de Guerra, diciendo que eso fue legítimo y que los militares no son víctimas, eso es una aberración, presidente. Tenemos que defender nuestro ejército y nuestra policía como usted lo hizo durante 8 años, todos los días, a toda hora, presidente Uribe. A ver, doctor Fernando, son dos temas. Este de la fumigación, que yo le sumo el tema de pagarle al campesinado por el cuidado del bosque,
y el tema de la decisión de la JEP frente a ese ataque terrorista contra la Escuela Superior de Guerra. En cuanto a la fumigación, yo creo que aquí hay un tema clave, es cómo el gobierno se desamarra de la Corte Constitucional. Lo que yo no entiendo es un problema de orden público y la Corte Constitucional interfiere la acción del gobierno. Que el tema del equilibrio ambiental, hay que suponer que un gobierno es responsable en el tema de equilibrio ambiental, adelantar programas de orden público, pero no amarrarle las manos. El gobierno, si fumigando, pues tendrá que poner todo el cuidado. Nosotros lo poníamos, de no fumigar sobre nacimientos de agua, de evitar fumigar donde hubiera cultivos de pan coger, evitar también no se fumigaba donde hubiera asentamientos humanos y se buscaba para fumigar que no hubiera brisa, una gota gruesa y a una distancia prudente, buscando que el líquido cayera, asperjado cayera lo más vertical posible. Todo eso lo puede hacer el gobierno, pero yo quiero dejar en lado de la verdad una reflexión. El país necesita encontrar cómo el gobierno se desamarra de la Corte Constitucional para poder avanzar en la lucha contra el narcotráfico. El otro tema, el de la JEP, una aberración. Yo pensaba esta madrugada sobre su programa, doctor Fernando, y decía, mire, en la Escuela Superior de Guerra hay civiles, y es una escuela donde están estudiando militares y civiles, militares, y hay profesores civiles, directivos, etcétera, que no están en combate. O sea que allí hay una doble violación del derecho internacional humanitario. Entonces la JEP, que se ve que la crearon fue para darle total impunidad al terrorismo, excede lo mismo que acordaron la FARC y el gobierno Santos, porque donde hay una violación de derecho internacional humanitario, les dan otra impunidad, les dan aquella impunidad de que tienen que pagar unos años de restricción de vivienda, de movilidad, pero no amnistía, como les dan aquí. O sea, bien grave el acuerdo del gobierno Santos con la FARC, pero aquí lo agravan más, le ponen un agravante adicional que consiste en que no hay la tal sanción alternativa aquella, era una sanción inocua, de que habría una restricción de movilidad, una restricción de vivienda, y además hay una amnistía y una declaración de que el objetivo era válido. Con ese objetivo, cualquier escuela donde haya militares, con esa tesis, cualquier escuela donde haya militares la pueden atacar válidamente. Hombre, eso ahí están legitimando bendiciendo, legalizando otra amenaza contra el pueblo colombiano. Pero yo voy más allá, doctor Fernando. Yo creo que el país no se puede poner solamente en la disquisición de si el objetivo era válido o no. Yo creo que el país tiene que exigir que ningún ataque a las Fuerzas Armadas de Colombia tenga indulgencia. Nosotros hemos presentado ya en 2 o 3 ocasiones un proyecto de ley para castigar severamente a quienes atenten contra las Fuerzas Armadas. Yo quiero dejarle a los oyentes de la hora de la verdad esa reflexión. Hombre, este país necesita recuperar el respeto por los integrantes de las Fuerzas Armadas. Esto no puede seguir que a los atacantes de las Fuerzas Armadas con un pretexto u otro los tratan con indulgencia. Yo pienso que nosotros tenemos que insistir en eliminar la JEP. Hoy no tenemos las condiciones políticas, no tenemos la mayoría para hacerlo, doctor Fernando, pero eso no nos puede privar de estar repitiendo el discurso hasta que en algún momento el país logre las mayorías para poder eliminar la JEP. Hay que eliminar lo que nunca debió ser creado. No se le olvide, presidente, que la JEP fue seleccionada por 5 comunistas, de los cuales 3 extranjeros. Para mí es la mayor vergüenza que hemos vivido desde la época colonial.
En la época colonial nos mandaban oidores desde España. Aquí 3 extranjeros, un amigo de la ETA, un amigo de Sendero Luminoso y un amigo de los Montoneros, nos nombraron los magistrados de la JEP, y eso lo toleramos, y eso lo aceptó el país. Eso es absolutamente inaceptable, presidente. La JEP nace de un acuerdo maldito con las FARC, pero además los que eligen a los magistrados, esos que están diciendo las barbaridades que están diciendo, son elegidas por 3 comunistas extranjeros. ¿No es la mayor vergüenza para la soberanía nacional, señor presidente? Por supuesto, doctor Fernando, y todo eso lo hemos dicho desde un principio. A mí lo que me preocupa es, yo por eso volví a hablar ayer de eliminarla, porque he tenido una especie de escepticismo, porque no veo las mayorías, pero por eso uno no se puede resignar. Hay que aprender a luchar cuando se tienen las mayorías y cuando no se tienen las mayorías. Nosotros hoy no tenemos las mayorías para eliminar la JEP, pero eso no nos puede privar de insistir en que hay que eliminarla. Hay que eliminarla, señor presidente. El país tiene problemas enormes, problemas gigantescos, en los que no repara, presidente. Usted, pues como estuve tan cerca de usted, conozco muy bien cuál es su punto de vista sobre el particular. La última cifra del DANE nos dice que las manufacturas exportables o exportadas bajaron un 19%, presidente. Estamos viviendo del petróleo al que supuestamente queremos tan poco, ¿no? Entonces hay que atacar el petróleo y hay que impedir el fracking. Pero resulta que nuestra industria manufacturera está cayendo de manera absolutamente descomunal. El sector externo de la economía, un déficit en balanza comercial gigantesco de 10.000 millones de dólares en el año y un déficit en cuenta corriente que se está aproximando a los 15.000 millones de dólares en el año. Presidente, aquí tenemos que tomar el país en serio y estamos solamente pendientes de lo que dice la Corte Constitucional y de lo que dice la JEP. A ver, doctor Fernando, sobre el tema de la manufactura, yo veo lo siguiente. El gobierno Santos le quitó al país los estímulos tributarios, le quitó la ley de estabilidad y derramó unos impuestos elevadísimos. Cuando uno mira las tendencias de las cifras económicas de los últimos lustros en Colombia, encuentra que la economía creció bien hasta el año 2013, 2014. Y en ese momento empezó a mostrar sus debilidades. ¿Qué decisiones tomó el gobierno Santos? Quitó la ley de estabilidad, quitó los estímulos tributarios, aumentó los impuestos de tal manera que algunas empresas tenían que pagar entre el 68 y el 72%. Desde ese momento, uno empezó a ver un estancamiento y una disminución, primero, de la tasa de inversión, segundo, del crecimiento económico, hasta el punto de que llegó al 1,9, al 1, etcétera. Tercero, de la generación de empleo. Y eso es evidente desde el año 2013, 2014. Hay que mirar ya lo que fueron los resultados muy preocupantes del año 2015 y de ahí en adelante. Me parece que el gobierno Duque ha hecho bien en la parte tributaria. El país empieza a tener hoy una tributación que ayuda a la inversión. El gobierno Duque redujo razonablemente los impuestos. Yo creo que hay una serie de condiciones para estimular la inversión. De hecho, el año pasado hubo un crecimiento del 25%, 23% de la inversión extranjera directa, y ya lo que fue petróleo e hidrocarburos no representó sino el 30 y pico %. Ahí hay una gran inversión en manufacturas. Uno confiaría que eso esté empezando a ayudar a generar producción y a exportar. Y las exportaciones de enero muestran algún repunte. Ojalá. Yo en esa parte del manejo económico tengo confianza. Ojalá se resuelva rápidamente lo del arancel de protección razonable para la producción nacional de textiles y de confecciones, porque lo que aprobó el Congreso en el plan de desarrollo
lo declaró inexequible la Corte Constitucional. Se está esperando un decreto del gobierno que esperamos que traiga una protección razonable a ese sector, doctor Fernández. Pues, presidente, ahí tenemos cierta distancia de apreciación porque un déficit en balanza comercial de 10.000 millones de dólares en el año y un déficit en cuenta corriente que va para los 15.000 millones de dólares en el año son voces de alarma que hay que escuchar y voces de alarma muy serias. Colombia no está exportando lo que tiene que exportar, como usted lo decía tan gráficamente, para salir a hacer el mercado. No tenemos con qué, estamos dependiendo del petróleo. Ayer dictaron el decreto sobre el fracking, pero un decreto que no es el final del camino, sino el comienzo del camino, señor presidente. Esto va a tomar probablemente años para que tengamos fracking y estamos, por ejemplo, a puertas de no ser autosuficientes en gas natural. Presidente, esto es una calamidad. En las balanzas, que es el primer punto de este segmento, yo vería esto, doctor Fernández. Hay un gran incremento de importación de bienes de capital. Por supuesto, eso afecta a la balanza, pero ayuda mucho en dotación del aparato productivo. Y en la inversión extranjera directa hay una gran inversión en el tema de manufactura. Eso, sumado al tema de la disminución de impuestos, me da esperanza de que el país pueda ir recuperando estos sectores de la economía. En cuanto al tema del petróleo del fracking, hombre, mire, hay al país le crearon una tesis de oposición cerrera al petróleo, al gas natural, al carbón, de oposición cerrera. Los sectores de opinión, los jóvenes, etc. Yo diría lo siguiente, este mensaje a los jóvenes. Yo creo que el gobierno ha avanzado muy bien en el tema de las energías alternativas. Es posible que al final de este gobierno Colombia tenga muy fácilmente 2.500 megavatios instalados entre energía solar y energía eólica. Eso es bien importante. Entonces a los jóvenes hay que decirles, el gobierno no está descuidando eso, al contrario, el gobierno le ha puesto todo el énfasis a las energías alternativas. Ahí se pregunta, ¿puede acabarse el petróleo, el gas? Hombre, ni riesgos. Es que así hay una reducción, una proyección de reducción de consumo de petróleo como combustible en el tema de fabricación de insumos de la construcción. El petróleo es fundamental. Uno ve que se está reemplazando. Primero se reemplazó la madera por el hierro, el acero, la mampostería, y hoy uno ve mucho material de construcción a partir del petróleo. Hay que decirle eso a los jóvenes. El país no se puede dar el lujo de quedarse sin petróleo. Veamos el gas natural. Al país le hacen falta más o menos 5 millones y medio de hogares por conexión al gas natural. Todo el mundo pide gas natural y solamente tenemos gas natural hasta el año 2014. Entonces van a dejar al país sin gas natural. Muchos que reclaman la conexión de gas natural no quieren fracking. Yo sinceramente creo que con todo el cuidado hay que hacer fracking. Ojalá eso lo puedan acelerar. La peor noticia que le pueden dejar a este país es que le digan a los hogares que están requiriendo extensiones de conexiones al gas natural que se van a quedar sin gas natural porque no hay. Y entonces ahí está el puerto de la planta para regasificar gas licuado importado en Cartagena. Y se está hablando de otra en Buenaventura, sobre cuyo avance yo desconozco. Pero si llega un momento en que la situación de dólares del país sea de tanta escasez, ¿con qué se van a pagar esas importaciones? Porque se dirá, bueno, hay países como Chile que tienen conexión de gas natural y lo tienen que importar porque ellos no lo tienen, pero han tenido una balanza comercial con alto superávit que les permite comprar ese gas. A mí me parece un riesgo muy grande dejar a Colombia sin gas y dejar a Colombia sin petróleo.
A todos estos que se oponen, yo les hago una pregunta. ¿Ellos tienen alguna respuesta para decirle a Colombia qué hacer en el momento que no tengamos ya petróleo ni gas natural, que está a la vuelta de la esquina? Y a la vuelta de la esquina está la decadencia que nos parece irremisible del carbón como elemento transable internacionalmente. La guerra al carbón es una guerra tremenda y pensamos que en muy poco tiempo no vamos a tener exportaciones de carbón, por lo menos que valgan la pena. La situación ahí es muy delicada. Y mientras tanto, presidente, al país lo siguen explotando de manera inmisericordia. Recuerde el problema de las minas de oro que están convirtiendo los más bellos ríos de Colombia en lodazales inmundos. El problema de la madera, usted lo mencionó, que es uno de los grandes negocios de las FARC que le produce centenares de millones de dólares. Es decir, las FARC están dedicados a ser los más grandes negociantes del mundo y no hay una tarea nacional e internacional para encontrar los gigantescos capitales de las FARC y de todos los bandidos dedicados al narcotráfico, presidente. ¿En eso estamos perdiendo el año o no? Doctor Fernando, es muy claro el conjunto de incumplimientos de la FARC y sobre eso hay que estar repitiendo todos los días. Hay que estar repitiendo. Veamos el tema de la minería ilegal. Otro problema, pero uno ve que muchos sectores políticos que dicen no al fracking y que no tienen una mirada responsable sobre la necesidad de petróleo y de gas, guardan silencio frente a la minería ilegal y guardan silencio frente a esa capacidad destructora del medio ambiente que tiene el narcotráfico. Entonces, pero hay que hablar con la juventud, porque mire esa rabia de la juventud con estas tesis, por ejemplo, con mi persona. Es muy difícil esta concientización equivocada que le han creado a la juventud, porque simplemente se dice repetir no al fracking, pero no miran el tema de que el país necesita gas natural y necesita petróleo. No reconocen el avance, por ejemplo, en lo que está haciendo el país en materia de energía alternativa. Veamos el tema del carbón. La minería de carbón en muchas partes necesita es por el tema de empleo. Usted lo ha dicho, el futuro del carbón es un futuro totalmente negativo. La prueba de ello es que en las subastas que este gobierno ha hecho para asignar cargos por confiabilidad a empresas que instalen energía en Colombia, esto es, usted me instala una empresa de generación de energía y si usted da confiabilidad en la generación, se le reconoce un pago, genere o no. No han podido participar las de carbón porque no tienen financiación internacional. Eso es un indicativo de la crisis del carbón. Otra preocupación para el país. Yo diría que hay que avanzar en la investigación de generadoras de energía en boca de mina con la tecnología ultracrítica, que al decir de quienes están estudiando el tema, que la opción ultracrítica permitiría una tecnología que capture todas las emisiones y que al generar esa energía con carbón, esas emisiones no vayan al aire, no vayan a la atmósfera. Pues señor presidente, grandes temas tiene la nación por todas partes y hay que estar pendiente de todos ellos. Hay una alarma ya muy grande por el crecimiento de los homicidios en Colombia. Aquí están matando a la gente en Colombia por cualquier cosa, la matan por un celular. El crecimiento de los homicidios en Bogotá es pasmoso. Se perdió el respeto por la vida y eso tiene que ver, presidente, creemos nosotros, con unos problemas educativos fundamentales. ¿Dónde están las lecciones de religión, de respeto por el ser humano, de valor de la vida humana? Estamos degradando el valor de la vida humana.
Mire usted que con estas erradicaciones manuales tenemos la cifra de más de 50 personas que han perdido la vida o que han quedado mutiladas por efecto de las erradicaciones manuales, lo que podría hacerse desde el aire. Presidente, son más de 50 personas. Lo que pasa es que como son policías, soldados y erradicadores modestos, eso parece no importarnos. El valor de la vida humana, presidente. ¿Cómo la defendía usted en su gobierno y cómo la sigue defendiendo desde el Parlamento? Esto no puede ser así. Esta mañana leí unas declaraciones de la ministra del Interior delegataria en el Putumayo, ayer, y me parecieron acertadas en la dirección que usted lo dice. Pero ahí va uno al tema educativo, doctor Fernández. Mire, hay un tema que no es políticamente correcto y a uno le toca tratarlo políticamente incorrecto, como pedir la eliminación e insistir en la eliminación de la JEP. Otro tema políticamente incorrecto: el país no puede seguir con el monopolio educativo de FECODE. La verdad, yo tuve una grata experiencia como gobernador de Antioquia, creé 103.000 cupos de educación contratada y la pagaba el Estado en su totalidad. Y entonces contrataba con la Iglesia Católica, con iglesias evangélicas, con Fe y Alegría, cupos educativos. Y el gobierno pagaba en su totalidad esos cupos. Y a los profesores les iba bien, tenían mejor seguridad social que los de FECODE, etcétera. Yo creo que hay que llevar el país a lo siguiente. El tema del monopolio educativo se ha convertido en un monopolio de imposición doctrinaria. Eso es gravísimo. En un factor no de educación, sino de adoctrinamiento, de militancia. Y en eso hay que tener toda claridad y denunciarlo. Yo creo que el país tiene que tener alternativas educativas. Facilitar, hombre, los colegios concesionados de Bogotá, los colegios contratados. En Cali, por ejemplo, había una cantidad de colegios privados por contrato. Muchos los han eliminado. Que los que sean de buena calidad los permitan con facilidad. Porque hay o sesgo político para eliminarlos o miedo a autorizarlos. Miedo a la oposición política en muchas dependencias del Estado colombiano. Yo creo que esas alternativas educativas hay que permitirlas con toda claridad, pero un monopolio educativo que lo que hace es imponer un adoctrinamiento militante le hace mucho daño a Colombia. Le hacen mucho daño a Colombia, hay muchas cosas, presidente, que le están haciendo mucho daño a Colombia, la circunstancia no es sencilla, pero esperamos que pronto se restablezca la lucha contra el narcotráfico, que es el gran cáncer del país. Presidente, es que hay cosas que no se miden. Por ejemplo, lo que es la presencia del narcotráfico en las ciudades, a través de lo que llaman las ollas del microtráfico. Como usted recorre la nación entera y está en contacto siempre con todos los rincones de la patria, ¿no oye que todos los alcaldes, todos, sin excepción, se queja de las famosas ollas que son una herencia maldita del narcotráfico? Ahí sí quiero hacer un llamado a la policía. Yo veo que se dictó el decreto de decomiso de droga y en muchas partes del país no lo aplican. Me parece que como que se hubiera olvidado que ese decreto está vigente. Pienso que hay que hacer una pedagogía y ojalá el gobierno retiñera, le introdujera de nuevo fortaleza al discurso sobre la aplicación de ese decreto del decomiso de la droga, porque hoy parece en muchas partes de la geografía que ese decreto no existiera. Parece que no existiera, presidente, y nuestros jóvenes y nuestros niños están siendo víctimas de la presión mortal que el narcotráfico está ejerciendo en todos los órdenes. Es que el narcotráfico es además corrupción, el narcotráfico es problema educativo, los muchachos en manos de las bandas criminales desertan de los colegios, el narcotráfico es destrucción del tejido social del país. Presidente, ¿cuándo entenderemos que tenemos un enemigo mortal? Todos los colombianos,
todos, que es el narcotráfico, y ponernos de conformidad en esta lucha que incluya el rescate de las ciudades, la condenación, no, la aniquilación de las ollas del microtráfico. ¿No es esta una tarea pendiente? Claro, claro, doctor Fernando. Es una absoluta necesidad. Ojalá semanalmente se le mostrara al país como ejemplo para producir una gran sensibilización, la destrucción de una olla de narcotráfico. Se necesita hacer eso semanalmente. El país no aprende sino cuando uno está cansado de repetir. Entonces, por ejemplo, el tema del decreto ese del decomiso, hay que insistir todos los días. Yo diría que ojalá la fuerza pública, el gobierno, destruyera semanalmente ollas del narcotráfico y publiciten eso ampliamente para crear una gran conciencia nacional en contra, y que se aplique el decreto de decomiso, doctor Fernando. Presidente, cuando usted gentilmente aceptó estar con nosotros, nos dijo que quería también tener contacto con otros medios de comunicación. Por parte nuestra seguiríamos indefinidamente esta conversación que tiene a nuestros oyentes pendiente hasta de la última de sus palabras, pero usted decide, presidente. No, doctor Fernando, no, mire, yo le hablé, hoy es miércoles, yo creo que le hablé el lunes a 2 medios de comunicación, y de Mar me había hablado. Yo me preparé hoy para no hablarle sino a usted, doctor Fernando. Tal vez es que le había dicho a Demar que era una salidita de una cosita personal y que de pronto se me iba por ahí la señal, pero no. Yo sé cómo es con usted, además siempre agradezco porque con usted hay espacio para tratar los temas a fondo, doctor Fernando. Presidente, tema gravísimo para el país, gravísimo, es el tema de la soberanía en las regiones. Usted pues es colombiano, pero es antioqueño, y resulta que hay vastos sectores del departamento de Antioquia que está en manos de estos bandidos. El departamento del Chocó, presidente, es que los tenemos olvidados. Hay zonas del Chocó, recuerde Bojayá, que están rodeadas de bandidos y que la gente no se puede mover, no puede salir de sus casas a trabajar. En el departamento del Valle, en las cercanías de Buenaventura, en el departamento del Cauca, en el departamento de Nariño, en el sur de Bolívar. Aquí no hay un problema fundamental de soberanía nacional sobre vastas zonas del territorio que están en manos de narcotraficantes, inclusive, ¿quién lo creyera?, de carteles mexicanos. Así es, doctor Fernando, y por eso yo quiero volver al principio, así sea repetitivo. Yo no entiendo por qué la Corte Constitucional pone estas trabas. Alguien me decía, bueno, Uribe, si esto hubiera sido en su gobierno, ¿usted qué hubiera hecho? Hombre, invocar el principio de que la competencia de orden público la tiene el gobierno y que el gobierno evaluaba que era necesario fumigar, por supuesto con respeto al medio ambiente. Y si la Corte Constitucional o una tutela o una acción popular le paraba eso, qué dificultad, doctor Fernando, qué dificultad. Yo le digo, lo que hay jurídicamente es muy complicado y uno se pone a pensar, porque en mi caso es arriesgado y toma decisiones por el bien público, muchas veces sin ponderar todos los riesgos personales, como lo he hecho en mi vida. Pero uno se pone a pensar en los gobernantes hoy con tanta traba y tanto riesgo. Imagínese que el gobierno diga, bueno, yo tengo que fumigar, quiera o no la Corte Constitucional. ¿Qué consecuencias se pueden derivar en contra del gobierno? El país va a necesitar aclarar eso, porque también uno ve cómo a los gobiernos los tienen maniatados. Yo, por ejemplo, sería partidario de fumigar invocando la competencia, la obligación que tiene el gobierno en materia de orden público. Pero tenemos que decirlo para hablarle con el mayor balance, el mayor equilibrio a los oyentes de la hora de la verdad. De ahí también, con esta situación jurídica tan difícil,
se pueden derivar consecuencias peligrosas en contra del gobierno y de los gobernantes. El país está en una enorme dificultad. Yo creo que nos va a tocar ahora hacer pedagogía en todo el país, que hay unas tesis que hay que profundizar, otras que hay que buscarles alternativas, otras que hay que repetir. Por ejemplo, repetir y repetir lo de la JEP, de eliminarla. Por ejemplo, buscarle todas las alternativas a la protección de la fuerza pública, no solamente cuando los ataques en condiciones de indefensión, como lo de la escuela militar de guerra, sino en cualquier circunstancia. Un país democrático no permite que ataquen a su fuerza pública en cualquier circunstancia. Esa indulgencia frente a los ataques a la fuerza pública hay que acabarla. El tema de la fumigación, de la minería ilegal, etcétera. Qué temas tan difíciles, hay que enfrentarlos. ¿Sí? Parece políticamente incorrecto, pero nos toca hacer la tarea. Por ejemplo, a mí me tocó ayer repetir, hay que eliminar la JEP. Muchos medios de comunicación tomaron eso tiene una reacción en contra muy grande, pero a uno le toca exponerse a este desgaste adicional. Presidente, el tema de la administración de justicia en Colombia es un tema dramático. Usted habla de la Corte Constitucional, que resolvió meterse a manejar el orden público, pero también, presidente, maneja las relaciones internacionales. Es que el tema de la fumigación es un tema que trasciende las fronteras. Usted oyó al presidente Trump, que puede tener muchas antipatías, pero que es un hombre que tiene las ideas que tiene, las tiene muy profundas, muy arraigadas. Y usted oyó al embajador de los Estados Unidos en Colombia, ambos diciendo que hay que fumigar. Este es un problema de relaciones internacionales al más alto nivel, porque la producción de cocaína de Colombia está siendo insoportable para el mundo entero. Esto trasciende las fronteras. Y ahí están los organismos de las más altas cortes, el Consejo de Estado también, la Corte Suprema de Justicia, que resolvió violar todos los principios sobre las mayorías absolutas y relativas en una tarea que hace muy difícil el manejo de las relaciones internacionales para el gobierno. ¿Por qué no hablamos un minuto sobre ese asunto, presidente? Sí, indudablemente, pero yo recuerdo algo que dijimos en el gobierno nuestro, doctor Fernando. Dijimos, la derrota del narcotráfico es un tema que tiene que tener una determinación total en Colombia, quiera o no la comunidad internacional. Aquí hay, porque muchas veces, seguramente Estados Unidos hoy, entre los candidatos a la presidencia, tiene algunos que estarían de acuerdo en que no se fumigue, estarían de acuerdo en toda esa impunidad frente al narcotráfico. Hoy está el caso del presidente Trump, que pide la fumigación y estamos de acuerdo con él. Pero yo creo que este tema es importante para las relaciones internacionales. En el caso del presidente Trump, me preocupa mucho con los europeos y me preocupa mucho con Naciones Unidas, porque hay ahí unos sectores sumamente indulgentes con el narcotráfico, sumamente amigos de la impunidad, sectores que no son amigos de la fumigación, etcétera. Pero el tema con los Estados Unidos es bien importante. Yo agregaría, es importante el tema con Estados Unidos, pero hay un tema prioritario, que es la protección de Colombia. Hombre, el narcotráfico acaba con los bosques, jóvenes ambientalistas. El narcotráfico acaba con los bosques. El narcotráfico contamina todas las corrientes de agua. El narcotráfico acaba con la fauna. Por Dios, jóvenes ambientalistas. Entonces diría uno que por circunstancias de orden nacional, el deber con las nuevas generaciones, con las familias colombianas, hay que acabar ese narcotráfico. Yo estoy ansioso de que el gobierno lleve a la práctica algo que me confirmó en apartado el doctor Archila el pasado sábado, que van a empezar un programa de remuneración al campesinado por cuidar el bosque. Ojalá, doctor Fernando, en el gobierno nuestro esas
200.000 familias guardabosques. Eso fue muy útil. Las desmontaron y las nuevas generaciones no tienen ni idea de que eso ocurrió. Y era un programa líder en materia de protección del bosque. No se le olvide que la persona que dirigía eso a nombre suyo terminó perseguido por la justicia de la manera más infame. Ya lo absolvieron al doctor Luis Alfonso Hoyos. Hay que proteger el bosque. Y ahí está la ONU hablando de este tema de relaciones internacionales, lanza en ristre contra el gobierno del presidente Duque que porque no le está cumpliendo a las FARC. Le ha cumplido, nos parece que en demasía. La que no ha cumplido nada son las FARC. No entregan el narcotráfico, no entregan a los bandidos, no entregan el dinero que tiene acumulado, no están cumpliendo ninguna de las obligaciones que asumieron. Presidente, ese tema de la ONU hay que ponerlo en su sitio y ahí tenemos que respaldar al gobierno nacional, porque hay que defender la patria, presidente. Así es, doctor Fernando. Mire, este tema con la ONU. El gobierno tiene más o menos 250 esquemas individuales de protección para estas personas de la FARC. Mientras en Colombia hay un policía más o menos por cada policía activo, por cada 400, 500 habitantes. En el caso de la FARC, hay un policía por cada 16 exintegrantes de FARC. El gobierno ha situado brigadas, comandos de policía de gran importancia en los sitios de ubicación de esta gente de la FARC, doctor Fernando. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo. A mí me parece que el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos es un informe injusto y dañino. Mire, cuando el presidente de la República llegaba el sábado apartado, que fue un evento bien importante, lo que se convirtió en noticia nacional fue que asesinaron al señor Amado Torres, que estaba dentro de los líderes sociales. Gravísimo, gravísimo, pero uno se pregunta quién está detrás de eso. Y uno inmediatamente interpreta, pretendían opacar la visita del presidente de la República a Apartadó, inculpar al gobierno de esos asesinatos. Y yo creo que ese informe de la Oficina del Alto Comisionado, así sea sin proponérselo, le está dando justificaciones a esos bandidos. Muchos dirán, como el gobierno no nos protege, camine, creémosle este problema, camine, venguémonos del gobierno, camine, hagamos esto y aquello. Esas injusticias que comete la Oficina del Alto Comisionado enervan a los criminales. Presidente, tenemos un problema de unas dimensiones colosales que me parece no ha sido suficientemente considerado y mucho menos resuelto, pues si no está considerado no se puede resolver, que es el problema con Venezuela. Esa patria, la patria de Bolívar, la patria hermana nuestra, está en manos de unos bandidos, de unos criminales, y lo que tenemos aquí es un éxodo de venezolanos donde ha llegado todo, gente excelentísima, maravillosa, gente venezolana que va a contribuir muy seriamente al desarrollo de este país en todos los órdenes, y gente menos buena y gente mala. De todo está llegando. Presidente, eso no es uno de los problemas capitales de Colombia, debiera ser de toda América, pero parece que es problema solamente nuestro, y estamos llegando a 2 millones de venezolanos que llegaron de allá desterrados por ese régimen ignominioso. Así es, doctor Fernando, con varios elementos que complican la situación. Primero, yo no he sido partidario de crear en el país un discurso contrario a la inmigración venezolana. Me parece que no podemos entrar ahora en el discurso de algunos países, de algunos partidos europeos. El problema es muy grave, pero tenemos que manejar, diría yo, en cuanto a los inmigrantes muy delicados. Yo diría, hubo 1,5 millones de colombianos que fueron a Venezuela en algún momento, ya estuvieron bien, se defendieron, muchos lograron buena calidad de vida. Hoy tenemos esta cantidad de personas aquí. Yo diría que no podemos
yo no utilizaría un discurso ¿sabes? Aplicarle la ley colombiana que delinca la cárcel, severamente. Pero hay otro tema en laboral. Si algún venezolano reemplaza a un trabajador colombiano, que le tengan que pagar lo mismo que al trabajador colombiano, que puede ser empleos venezolanos, como uno ve mucho que está. Doctor Fernando, vamos a rectificar la llamada con el doctor Álvaro Uribe porque lo estamos escuchando muy mal y nuestra audiencia se está quejando ya. Entonces ya estamos aquí al teléfono con él para poderle salir. Y es que estamos tratando de un tema fundamental para el país, que es el tema de Venezuela. Venezuela debe ser un problema del mundo, una cuestión del mundo entero. Y resulta que en últimas es de la gente de Venezuela que padece este régimen ignominioso y de los colombianos que estamos recibiendo una migración para la que no estamos preparados. Esa es la verdad. Ahí lo tenemos nuevamente con muy buen sonido. Presidente, estábamos hablando de la situación de Venezuela, que es una situación dramática. Y mal pertrechado ejército venimos nosotros para recibir 2 millones de venezolanos que al final de este año, si esto sigue como va, pueden ser 3 o quién sabe cuántos millones de venezolanos que se vengan para acá, presidente. Hombre, para no repetir a dónde íbamos, doctor Fernando, cuando falló la comunicación. Estaba usted diciendo, presidente, que el problema de Venezuela era un problema mundial. Y que Venezuela, que usted no iba a emprender una tarea ni mucho menos de desprestigio de la migración venezolana que tiene tanta gente buena y tanta gente positiva, pero no deja de ser un problema que no estaba previsto dentro de los esfuerzos, de los planes y de desarrollo de Colombia. Y nos dejaron solos, presidente. ¿Usted no siente a Colombia en una soledad inmensa en este tratamiento del problema de Venezuela? Lo dividiría en dos, el tema de la inmigración venezolana y el tema de la dictadura de Maduro. Yo creo que frente a la inmigración hay que tener mucha prudencia. Son los hermanos. Allá recibieron 1,5 millones de colombianos en el pasado, a la mayoría de ellos les fue bien. Entonces hay que cuidar eso. Yo diría que la solución es por aquí, aplicarle rigurosamente la ley colombiana, el que delinca la cárcel. En lo laboral, proteger la aplicación de la ley colombiana, porque uno ve algunos restaurantes en los cuales han vinculado venezolanos y les pagan menos que al trabajador colombiano que a quien reemplazaron. Entonces, no señores, no puede ser que van a vincular a un venezolano que le paguen lo mismo que la ley exige para el trabajador colombiano. Ahora, esto llega a un punto que el país no lo resiste. Usted lo ha dicho, lo que puede pasar si esto sigue. El otro tema es el de la dictadura de Maduro. La verdad es que todos los esfuerzos que se han hecho hasta ahora no han producido resultados. Qué tristeza decirlo, qué desconsuelo reconocerlo, qué impotencia. La dictadura de Maduro parece que se consolida. Nos está pasando lo que en nuestra juventud, doctor Fernando, vivimos con la dictadura de Cuba. Al principio de cada año le decían, este año cae la dictadura y se consolidó. Más de 60 años. Eso llegó allá el 1 de enero de 1959 y mire la consolidada. Me da temor que ocurra lo mismo con la dictadura de Venezuela. No sé qué piensa la comunidad internacional, que hay tanto discurso y tan poquita acción. Y como uno ve una solución en Bolivia, pero en Venezuela es el tema de la corrupción, que ha permitido que con corrupción y con recursos enriqueciéndolos, el gobierno coopte a buena parte del aparato militar, que por eso está a favor de la dictadura. En Venezuela es mucho más difícil. En Bolivia hubo una decisión muy importante de las Fuerzas Armadas de hacer cumplir las normas jurídicas, la transparencia electoral. En Venezuela no. Tema que lamentar. Yo estoy escéptico porque a ratos me parece ver que hay un proceso de consolidación de la dictadura de Venezuela. Dictadura de Venezuela que recibe el dinero del narcotráfico que proviene de Colombia, presidente. Ese es un elemento que hay que tener muy en cuenta.
toda esa región limítrofe con Venezuela se llenó de coca. Recuerde lo que fue el combate suyo contra la coca en el Catatumbo, y ahora el Catatumbo está lleno de coca. ¿Por qué? Porque toda esa cocaína sale por Venezuela a alimentar el régimen de Maduro y a sostenerlo. Lo mismo que pasa con Cuba, que en Cuba nos protegen a estos bandidos del ELN que cometen la atrocidad contra la Escuela Superior de Cadetes General Santander, y matan un poco de cadetes a sangre fría y no nos devuelven esos bandidos. Presidente, aquí hay un problema internacional supremamente delicado. Claro, doctor Fernando, pero mire, uno se pregunta actores que le permitan a la dictadura venezolana suministrarle a la ciudadanía lo que llamaríamos un mínimo vital crítico. La nación cubana, un mínimo vital crítico para poder afianzar la dictadura. Primero, todavía tienen 700.000, 1.000.000 de barriles de petróleo. Segundo, el narcotráfico. Tercero, la minería ilegal. Cuarto, la dolarización de la economía. Si Colombia el año pasado recibió alrededor de 6.700 millones de dólares de remesas de colombianos que viven en el exterior, a sus familiares aquí, ojalá allí no haya un componente de lavado de activos de narcotráfico. Supongamos lo mejor, 6.000 más o menos, 6.600, 6.700 millones de remesas. Yo creo que en Venezuela la cifra debió no ser inferior. O sea que eran 29 millones de venezolanos, yo no creo que haya más de 26, 25 hoy en Venezuela. Nosotros estamos llegando a 50 millones. Si ahora reciben 6.000 millones de dólares, pues eso le ayuda a la dictadura a sostenerse. Están dolarizando esa economía. En Cúcuta le dicen a uno que hoy no llegan los venezolanos con el descaecido Bolívar, sino que llegan con dólares. Y entonces muchos venezolanos tienen una cuenta, tienen una tarjeta internacional de crédito que la fondean sus familiares del extranjero. ¿Y dónde compran? Compran en Aruba, compran en Cúcuta, compran en Riohacha, compran en las ciudades fronterizas de Brasil. Entonces han dolarizado esa economía, tienen una economía paralela en dólares que ha venido desplazando el Bolívar. ¿De dónde? De corrupción, de oro, de narcotráfico y de remesas. ¿Qué dificultad con esa dictadura, doctor Fernando? Yo creo que el mundo va a tener que pensar en una acción ejemplar contra esa dictadura. Yo de abogado llevo 6 o 7 años hablando de que la solución está en que las Fuerzas Armadas de Venezuela le quiten el respaldo a Maduro y se lo den a Guaidó y haya unas nuevas elecciones presididas por Guaidó con toda la transparencia. Pero lo que pasó en Bolivia y lo que no ocurre en Venezuela lo deja uno muy escéptico. Se va a necesitar que el mundo democrático replantee la visión para superar la dictadura de Venezuela. Presidente, y el caso de Cuba no hay que dejarlo de lado. Cuba está protegiendo a estos bandidos del ELN. Y está protegiendo a esos bandidos del ELN porque también hay una conexión dólar con Venezuela. Es que es increíble, pero Venezuela sigue manteniendo a Cuba. Y Cuba recibe las remesas muy importantes que le mandan los cubanos en el exterior, pero recibe también el dinero que viene de Venezuela, parte procedente del narcotráfico colombiano. Esto es inaudito, presidente, pero son economías fundadas en la ilegalidad, en la violación de todos los preceptos, y la comunidad internacional, si acaso, discursos, y nada más que discursos, presidente, y el problema es nuestro. Uno simplificando diría, Castro recibe de esa dictadura de Batista una economía que históricamente en Cuba iba bien, la destruyen, vive el subsidio soviético, se cae de Unión Soviética, vive el subsidio de Hugo Chávez, y hoy ¿de qué vive Castro?
seguramente se le ha disminuido el subsidio de Chávez, yo no estoy actualizado en esa cifra, pero es un país que también está recibiendo gran cantidad de remesas, amén de lo que puede estar ocurriendo en economía ilegal. Pero eso nos tiene que llevar a un punto. Los acuerdos con Cuba de la alcaldía y de la gobernación del Magdalena, eso es nefasto. El país no puede permitir eso. Por ejemplo, en el gobierno nuestro también hicieron unos acuerdos con Cuba. Entonces yo tengo que decir, mea culpa, creo que se hicieron por el Ministerio de Educación. Eso para nada sirvió, y toda la compensación que hemos tenido de Cuba es que protegen el terrorismo. Está probado que esos gestos de benignidad, de fraternidad, de amistad con Cuba, para nada le han servido a Colombia, para nada distinto de que Cuba proteja al terrorismo. Para aterrizar ese tema de Cuba que usted plantea, es de gran preocupación lo que ha ocurrido en la gobernación del Magdalena y en la alcaldía de Santa Marta. Presidente, es una lástima que estos grandes problemas nacionales no sean los que se estén discutiendo en las grandes mesas de debate nacional, empezando por el Congreso de la República. Estamos aplicados a pequeñeces, estamos aplicados a pequeños asuntos de orden administrativo o burocrático, y los grandes temas nacionales abandonados, presidente. ¿Usted no siente mucha orfandad allá en el Congreso, listo a debatir estos grandes temas y no hay con quién y no hay para qué? ¿Estamos viviendo otro mundo, un mundo artificial y de mentiras? Doctor Fernando, no es fácil esta batalla, pero seguimos. He tomado la decisión de que nos toca estar con razones en lo políticamente incorrecto. Son tal vez temas del destino, pero ahí seguiremos, en lo políticamente incorrecto. Presidente, esas palabras son lapidarias. Seguiremos en lo políticamente incorrecto porque hay que defender la patria. Es que no tenemos otra, presidente. Si hubiera patria de repuesto, pues uno lo pensaría. Pero patria no hay sino una, y es la que llevamos en el corazón, y es la patria nuestra, y hay que defenderla a todo costo. Y usted nos da el ejemplo, presidente. Usted nos da el ejemplo. Y por eso las encuestas dicen que cae la popularidad suya. Lo que está cayendo es la popularidad de lo que usted representa, de lo que usted es, de lo que usted significa. La defensa de la patria en contra de apetitos inmediatos que no conducen a nada sino a la destrucción de Colombia, presidente. Doctor Fernando, no hay duda que a mí me han hecho un enorme daño con toda esa campaña en contra de mi honra y esa injusta decisión de la Corte Suprema de llamarme a una indagatoria. No hay duda, pero eso no obsta para seguir hablando de lo que uno en el fondo del alma considera útil para la patria, de seguir proponiendo. Por ejemplo, nosotros vamos a presentar ahora el 16 de marzo el proyecto para crear ese bono pensional para el niño del hogar de bajos ingresos que nazca en Colombia. Eso se puede alimentar con un dinero del presupuesto no muy grande, si se quiere con un pequeño impuesto al patrimonio. Esa propuesta la conocí hace muchos años en Andrés Arias y la he venido mirando en la literatura universal, y yo creo que es un tema de justicia social, y ese dinero que se utilizaría inicialmente para que el muchacho cuando llegue adulto lo tenga como uno pensional, se demoraría ahí 60, 62, 66 años, qué sé yo. También se podría utilizar parcialmente cuando el muchacho haya terminado universidad, tenga un proyecto de emprendimiento importante. Entonces, mientras eso se da, ahí puede haber una acumulación de una masa de ahorro de tal importancia que le resuelva al país durante muchos años el problema del financiamiento pensional. Vamos a insistir en tesis de lo políticamente incorrecto y en este tipo de propuestas, a pesar de toda esta afectación a mi honra que se muestra en las encuestas colombianas. Estoy muy agradecido, estimado doctor Fernando. Seguimos en la lucha y siempre agradecido con la lucha suya
con la lucha de la hora de la verdad de todos los días. Señor presidente, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Fernando. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia en la época más feliz de la vida de la República. Esa es la verdad que muchos quieren ignorar ahora, pero no importa. Qué grato saber que el presidente Álvaro Uribe Vélez está resuelto a seguir la batalla de lo que es políticamente incorrecto. Nosotros diríamos que políticamente incorrecto para una opinión frívola y para una opinión tendenciosa. La patria necesita hombres como Álvaro Uribe Vélez, que desgraciadamente no se dan silvestres. Este es un proceso tal vez único de la formación de un personaje excepcional en la vida de Colombia, a quienes los colombianos en su momento, y nos parece que ahora y nos parece que siempre reconocerán como el mejor presidente que ha tenido Colombia en toda su historia. Álvaro Uribe Vélez estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 26 minutos.